Continuamos en el programa y vamos a comunicarnos a esta hora de la noche con Zuliana Lainez. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Vamos a enlazarnos a través de Zoom y creo que tenemos algunos comunicados también importantes que dar a conocer. Zuliana, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mávila. Un placer entrar en contacto. No, al contrario, a ti por el tiempo y por la oportunidad de conversar. ¿Cuál es la lectura y cuál será la reacción de la Asociación Nacional de Periodistas? Ayer hemos conversado aquí con Augusto Álvarez Rodríguez de IPIS, hoy su asesor jurídico también nos acompañó en la primera parte del programa, pero desde la Asociación Nacional de Periodistas, ¿cuál es la lectura que hacen y la reflexión, el análisis o la exigencia que le harían al poder, al presidente, a las autoridades sobre esta incidencia con los periodistas de Cuarto Poder? Bueno, lo primero es dejar en claro que lo que ha sucedido ayer es gravísimo, ¿no? Creo que lo primero que a lo que tenemos que invocar es que no se intente normalizar lo que ha sucedido ayer o tratar como un incidente. Ayer ha habido flagrancia de delito. Nosotros desde la asociación, lo dijimos por la noche, estuvimos hasta altas horas de la noche en comunicación con nuestra filial en Chota, con los periodistas de allá, que al mismo tiempo estuvieron en contacto con el comandante jefe de la Policía Nacional del Perú en Chota para tener claridad sobre lo que estaba pasando, ¿no? Cuando tomamos conocimiento, creo que como todos, que quedamos casi petrificados viendo que un canal de televisión cortaba su transmisión para tener la lectura de este manifiesto de un periodista que lo hacía además coaccionado para conseguir su libertad. Creo que esa sola imagen nos retrotrajo a muchos a décadas atrás, ¿no? Nosotros conocemos, Mávila, por el trabajo constante que hay en la asociación con las filiales, de que no son infrecuentes los problemas que hay entre periodistas y rondas campesinas en diversas regiones. Hay bastantes fricciones en temas de cobertura informativa, pero creo que la diferencia de lo que sucedió ayer, además del tema del secuestro, porque más allá de toda la polémica que hay sobre cómo tipificarlo, para nosotros es claro que lo que sucedió ayer es un secuestro, las rondas campesinas, y es innegable que desde sociedad civil, por supuesto que reconocemos el papel histórico que han tenido especialmente en la lucha contra la subversión, pero flaco favor le hace a las rondas tener comunicados como los que han hecho públicos hoy, ¿no? Creo que si no deslindan de lo que sucedió, si no traen frente a la justicia a quienes han tenido responsabilidad sobre por lo menos 3 delitos que nosotros identificamos con claridad. Ha habido coacción, nuestro colega Eduardo Quispe ha leído obligado un manifiesto que no ha escrito él y que lo ha leído coaccionado justamente para conseguir su libertad. Ha habido secuestro porque por más que la normativa de las rondas les permitan el tema de detenciones, hay una línea roja que no pueden cruzar, y esa línea roja es justamente respeto a derechos fundamentales. Nosotros nos preguntamos cuál es el delito que estaban cometiendo nuestros colegas para que sean detenidos por la autoridad de la ronda, ¿no? No hay forma que lo que ocurrió se pueda escudar bajo el paraguas de la justicia ronderil. Y lo tercero es la sustracción de los equipos, ¿no? Nosotros sabemos, y hoy escuchábamos a Mauricio Aguirre, director de Cuarto Poder, que decía, bueno, el camarógrafo al final pudo hacer el cambio de la tarjeta de video de la cámara y hemos podido recuperar imágenes, y escuchaba que mucha gente leía este acto con suspicacia, ¿no? Cuando como periodistas sabemos que lo primero que hace un fotógrafo o lo primero que hace un camarógrafo cuando sabe que está en una situación en la que le van a sustraer equipos es recuperar las memorias de las cámaras. Claro. O sea, creo que es una de las cosas que en un entrenamiento periodístico para ese tipo de coberturas es lo primero en lo que te entrenan. No es una situación inusual, es una situación a la que recurrimos de manera oportuna cuando se dan estas situaciones. Hay 3 delitos, Mávila, hay respuesta tardía de las autoridades. No puede ser que la Fiscalía recién tengamos noticias hoy, más de 12 horas de sucedido el hecho. Hemos sabido que de oficio han abierto investigación, pero ayer había posibilidad
de hacer detenciones en flagrancia de delito, ¿no? Creo que nadie, ni quienes hoy cuestionan si se produjo o no se produjo secuestro, nadie niega, más allá de esa discusión de que hubo coacción, de que hubo sustracción de Sin equipos, duda. son delitos. Sin duda. Zuliana, decías al inicio de tu intervención que ustedes pidieron información al corresponsal en Chota. ¿Qué información podrías añadir a la que se ha conocido a través del medio protagonista de esta historia sobre, por ejemplo, la presencia de autoridades, de testigos del hecho? ¿Qué les ha referido él? Correcto, fue en realidad una noche bastante intensa porque habían versiones bastante contradictorias. Nosotros lo primero que intentamos confirmar fue el tema del secuestro de los periodistas, si se había configurado secuestro, si estaban las rondas y se habían identificado como rondas campesinas quienes habían llevado adelante esto. Tuvimos oportunidad de acceder al parte policial. El parte policial habla claramente de rondas campesinas, o sea que el hecho de escuchar hoy al premier que pone en duda de si fueron o no las rondas, yo me remito al parte policial. El parte policial habla de rondas campesinas, además habla de una detención de 5 horas, porque dice que esto se produjo a las 4:30 de la tarde y que se consiguió la liberación hacia las 9:30 de la noche. El acta policial confirma el tema de los equipos, confirma de que se sustrajeron especialmente y no fueron retornados, por lo menos hasta el momento que conocimos el acta, la cámara de fotos y tarjetas de video, que hoy estas tarjetas de memoria, por lo que han comentado los colegas del Cuarto Poder, fueron hábilmente cambiadas en el momento oportuno, pero todo ello está certificado en el acta policial. Una de las cosas que nos llamó la atención y que confirmamos con lo que declaró a primeras horas de la mañana a su arribo a Lima, Eduardo Quispe, fue la presencia del alcalde distrital en medio de la configuración de estos 3 delitos, ¿no? Nosotros anoche ya teníamos información. ¿Es cierta esa versión entonces? ¿Es cierto? Sí, ¿Es cierta la versión de que la autoridad no intervino? Esa versión anoche. Ajá. Nosotros recibimos esa versión anoche de que había presencia de una autoridad distrital. Cuando nos pronunciamos pasada la medianoche, necesitábamos todavía, porque una de las cosas que hacemos en la asociación generalmente para hacer este tipo de imputaciones es por lo menos poder tener una conversación con los involucrados. No habíamos podido conversar anoche todavía con Eduardo Quispe y preferimos, cuando nos pronunciamos, no incorporar esa arista en el pronunciamiento, aunque dejamos claro de que pedíamos que se despeje cualquier tipo de intencionalidad política o de actores políticos que podrían haber estado involucrados, ¿no? Pero esta mañana Eduardo lo confirmó que el alcalde distrital había estado en el lugar y además dijo textualmente que él pensó que los iban a apoyar y que se produjo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros demandamos es que se determine también si hubo o no. Esto no es culpa de las rondas campesinas, ojo, porque el tema que haya habido alguien que asuse o no, yo lo pongo en presunción totalmente, no le quita responsabilidad en la comisión de delitos a las rondas, pero sí creo que es vital de que esa investigación fiscal determine si hubo o no responsabilidad de la autoridad distrital en este hecho que hoy nos convoca y que nos conmociona, no como sector, creo que como país. Hace mucho que no vivíamos algo así. Exacto. Tú misma y el doctor Pereira lo decía, esto nos retrotrae, por lo menos a quienes tenemos los años acumulados, a épocas que pensamos no se volverían a repetir en nuestro país. Ustedes han enviado información a la Fiscalía, me parece, ya han iniciado acciones concretas con relación a la solicitud de una investigación. Es una carta, me parece, con la información que han podido recabar. Sí, nosotros hemos enviado de manera conjunta el Instituto Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas una comunicación este mediodía a la fiscal de la Nación, al Ministerio Público de manera puntual,
para que no solo se lleven con celeridad estas investigaciones, sino que también estamos solicitando una reunión de trabajo con Ministerio Público para hacerle llegar también documentación que hemos podido recabar a través de los periodistas locales, que fueron nuestra primera fuente de contacto el día de ayer en Chota. Nosotros esperamos que la respuesta a esta comunicación justamente sea célere y que no ocurra como ha pasado en otras oportunidades, que creo que eso es el problema, Mávila, que hoy nos trae a hablar de este caso y que esperemos que en el futuro no nos lleve a hablar de otros. Recordemos que hace muy poco nos sucedió una cosa, no voy a decir que igual, creo que no hay parangón para compararlos, pero nos sucedió una situación también bastante compleja alrededor de la minera Las Bambas y el secuestro del corresponsal del diario La República por parte de civiles vestidos con ropa de policía. Cierto. ¿No? Se inició una investigación en el Ministerio Público y hasta hoy no sabemos absolutamente nada. Y ese es el problema, que se inician investigaciones fiscales de las que nunca sabemos cuáles son los resultados y terminan archivándose. Y esto genera, o sea, si no llevamos a los responsables de estas agresiones a nuestros colegas o a quienes cometen delitos como lo que ha sucedido ayer, probablemente el círculo de la violencia y la coacción se vaya reproduciendo en una escalada mucho mayor y eso es tremendamente peligroso para el sector, pero también para el derecho a la información de la ciudadanía. Lo peor que nos puede pasar, Mávila, es que hayan zonas vedadas en el país, ¿no? Por supuesto. Donde hayan zonas en que el periodismo diga, aquí no entro porque está en riesgo mi integridad física. Hoy lo escuchaba Eduardo y decía, yo no quería, me sentía mal leyendo esa proclama, pero tenía que leerla porque si no, no había forma de recuperar la libertad. Claro, eso es una locura y eso también lo reflexionábamos junto al doctor Pereira. No es un asunto de solo la prensa, es de la libertad que tenemos los peruanos para transitar con libertad por el territorio nacional que es de todos, porque la peruanidad no termina en la entrada a Chota, ¿correcto? No necesitamos pasaporte para ingresar a Chota, ni permiso especial de trabajo para poder hacer cosas allí. Y tiene que ver con la libertad de los ciudadanos también. Es interesante. Ustedes han iniciado ya acciones concretas sobre este punto. Quisiera una reflexión sobre la ley Mordaza, porque que no se entienda que esto que estamos hoy discutiendo es un ataque más al gobierno y que viene de una prensa golpista que no acepta que Castillo haya sido presidente, porque cuando hablamos de la ley Mordaza, el temor se traslada también a la posibilidad de que esa norma se apruebe en el Poder Legislativo, ¿no? Sí, somos, la verdad, que bastante pesimistas en qué puede pasar en el Poder Legislativo y lo hemos dicho de manera pública y de manera clara. Hay mucha gente que saldría beneficiado en el propio Legislativo con la aprobación de una ley de esta naturaleza. Recordemos que, no voy a decir que todas, pero que gran parte de las bancadas del Parlamento Nacional estarían beneficiadas con una ley que cree el delito de difusión de informaciones de investigaciones penales. Ahí tenemos a Podemos y la investigación de los gánsteres de la política, el fujimorismo y los cócteles, Acción Popular y los niños, Perú Libre y los dinámicos del centro. Creo que hay demasiados intereses para que una ley así vea la luz, pero además, preocupantemente, con una sintonía que hemos hecho notar. El último pleno de la semana pasada, el jueves, tenía en agenda el tema del dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que tenía el mismo espíritu, penalizar la difusión. Se presentaba, como también se hace este proyecto, como con un espíritu loable, mejorar los mecanismos de la colaboración eficaz, pero lo que pretendía al final era penalizar la difusión de los dichos de quienes se acogían a colaboración eficaz. Para nosotros es una ley mordaza, pero además, y me atrevo, mira que en la NP solemos resistirnos mucho a la adjetivación y a las calificaciones en algunos casos, pero ayer la impotencia nos llevaba a hablar de cinismo cuando escuchábamos al ministro Chero diciendo de que recién ayer, porque una colega le hacía la pregunta en conferencia de prensa, se enteraba que había un dictamen similar
en el Congreso de la República penalizando la difusión de las informaciones proporcionadas por quienes se acojan. Claro, a la colaboración eficaz. Sí. ¿Cómo se va a enterar recién, Mávila, si venimos 2 semanas, porque son 12 días lo que se ha demorado el Ejecutivo ingresar el proyecto al Legislativo, y recién ayer hemos podido conocer el íntegro del texto? Claro. Pero llevamos casi 2 semanas todas las organizaciones diciendo que hay una sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo con este tema, y es una burla que ayer diga que recién se entera porque alguien se lo pregunta en una conferencia de prensa y que iba a averiguar, ¿no? Claro, ustedes han conversado con IPIS y otras asociaciones porque en estos casos la unión hace la fuerza, ¿no? Y al margen de las diferencias que puede haber entre los periodistas por un asunto de competencia, lectoría, cada propuesta, cada uno quiere ser evidentemente el mejor, aquí no puede haber, digamos, atisbo de duda en la defensa de la libertad y en el del ejercicio profesional y de la libertad que tienen los ciudadanos de informarse a través del medio que ellos escojan y, por supuesto, escuchar al periodista que quieran escuchar. Pero aquí, como te digo, la unión hace la fuerza. ¿Hay otras acciones que se vayan a tomar de manera conjunta con IPIS, por ejemplo, o con el Colegio de Periodistas? Sí, Mávila, a ver, en la defensa de derechos y libertades lo que prima es la unidad, y este es un caso más, pero lo hemos hecho y me atrevería a decir que lo venimos haciendo desde hace décadas. Recordemos que hubo un caso icónico como fue el retiro de la licencia de Radio La Voz cuando hubo el conflicto en Bagua, y que justamente la unidad en ese momento del Consejo de la Prensa Peruana, de IPIS y de la Asociación Nacional de Periodistas. Recuerdo mucho porque tuve el privilegio de ser testigo de ese momento. Llegamos a sentar al ministro Quisquén y en ese momento a quien era ministro de Transportes y Comunicaciones, al señor Cornejo, firmando una resolución ministerial devolviéndole la frecuencia a Radio La Voz en Bagua. Y eso demostró que más allá de las diferencias, que muchas veces las hay, nosotros somos un gremio y varias veces ponemos los temas laborales sobre la mesa y quizás ahí tenemos diferencias con el empresariado de medios, pero, a ver, vivimos en una democracia y sabemos que cuando se trata de defender derechos y libertades, si no vamos unidos, nos pasan por encima. Y este es un caso más. Hace algunas semanas estuvimos con el tema de periodistas al hemiciclo y también fuimos de manera conjunta al hemiciclo para exigir de que se respete el derecho a la información de la ciudadanía, que estaba siendo bloqueada creyendo de que solo con una imagen monotemática del canal del Congreso ya se cumplía con derecho a la información. Y este es un tema más y seguiremos yendo juntos en los casos en los que se quiera vulnerar derechos y libertades. De acuerdo, te agradezco este enlace, muchísimas gracias por lo que hacen y ahí estaremos al pie de la lucha siempre, Zuliana. Muchísimas gracias de nuevo y buenas noches. Gracias a ti, Mávila, estamos en comunicación. Bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos y simplemente reiterar, el comunicado de las rondas decía hoy, voceros no deslindan del gobierno de Pedro Castillo, pero acusan a los medios de ser voceros de grupos de poderes económicos y políticos e incitar un golpe de Estado. No, señores, están absolutamente equivocados. La prensa traslada la información y enhorabuena que haya voces discrepantes y que ustedes, sobre todo ciudadanos que nos ven, puedan elegir. No permitan que ese derecho les sea arrebatado. Que tengan muy buenas noches. Regresamos mañana por Nativa TV, como siempre, a las 7 en punto.